Un multimillonario se hace pasar por un pobre guardia de seguridad para encontrar el amor con su padre. Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las alturas doradas de Moscú, donde las ventanas de los rascacielos no reflejan el cielo sino la indiferencia de un mundo obsesionado con el éxito, vivía Alexei Ivanovich Varlamov, uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de Rusia. Desde su oficina, encaramada en el último piso de la Torre Varlamov, con vistas al río Moscova como un señor del siglo XXI, observaba cada atardecer cómo el sol se hundía en el humo industrial de la ciudad, con una soledad que ni siquiera sus miles de millones podían disipar. A los 36 años era director general de Bartek, un titán tecnológico ruso que lo controlaba todo: ciberseguridad, inteligencia artificial, defensa digital, redes de comunicaciones. Su fortuna era tal que los bancos centrales le enviaban felicitaciones de Año Nuevo. Era invitado a las mesas de presidentes, halagado por magnates, buscado por los medios de comunicación. Su rostro, adornado con elegantes gafas, siempre impecablemente vestido, era conocido en todo el país. Sin embargo, nadie conocía realmente a Alexei. Porque detrás de esta fachada de fría perfección se escondía un hombre carcomido por una herida que el tiempo no había logrado curar. Estaba solo. No por falta de admiradores ni conexiones. Lo tenía todo: influencia, carisma, inteligencia. Pero la única persona cuya estima realmente le importaba, su padre Iván Petrovich Varlamov, había dejado de hablarle 16 años antes. Un silencio brutal y absoluto. Un abismo insondable. Iván, un antiguo trabajador de una fábrica en las heladas afueras de Novosibirsk, era un hombre duro, tallado en hormigón soviético, desgastado por las máquinas y los inviernos. Cuando la madre de Alexei, Catalina, había muerto de un cáncer devastador, una enfermedad que no habían podido tratar por falta de dinero, Iván no flaqueó. Redobló sus esfuerzos, trabajando como almacenista de día y vigilante de noche, para alimentar a su único hijo. Rechazó la compasión. Lo que le ofrecía a su hijo era la oportunidad de escapar de la pobreza, escapar de la injusticia, escapar de su condición. Y Alexei lo había hecho. Brillantemente. A los 19, ganó una beca para ir a Moscú. A los 23, lanzó su primera startup. A los 27, se hizo multimillonario. Enviaba dinero a su padre todos los meses, pero siempre se lo negaban. Incluso compró un apartamento a su nombre. Iván lo vendió sin siquiera visitarlo. El día que Alexei regresó a Novosibirsk para decirle que se mudaba a Moscú definitivamente y que nunca volvería a vivir allí, Iván no dijo nada. Ni una palabra. Solo esa mirada, fría, cortante, como una bofetada silenciosa, una despedida sin perdón. Iván creía que la riqueza había cambiado a su hijo, que había vendido su alma a la arrogancia de las grandes ciudades. Y Alexei, dolido por no haber recibido ningún elogio, ternura ni orgullo, se había encerrado en el silencio. Una barrera se había levantado entre ellos, hecho de silencio, malentendidos y dolor no expresado. Pero Alexei ya no soportaba la distancia, el vacío que los separaba. Habían pasado los años. Los trofeos se amontonaban en sus estanterías, los contratos se acumulaban uno tras otro, pero su corazón seguía fijo en ese momento, en esa mirada de su padre, como una deuda emocional impagable. Y mientras un otoño frío envolvía a Moscú en un manto de niebla, Alexei tomó una decisión radical. Él iba a volverse invisible de nuevo, lo dejaría todo atrás temporalmente, sus reuniones, sus números, sus aviones privados. Se convertiría en otra persona. Un simple guardia de seguridad. Un hombre común y corriente. Crearía una identidad falsa: Mijail Smirnov, un modesto vigilante nocturno en el edificio donde aún trabajaba su padre, a pesar de su edad. Todo estaba meticulosamente planeado. Falsificó documentos. Alquiló un pequeño estudio a las afueras de Novosibirsk. Cambió su teléfono por uno viejo sin GPS. Sus trajes italianos fueron reemplazados por chaquetas raídas, sus zapatos de cuero por botas desgastadas. Visitó a su amigo abogado, Nikita Kovaliev, para administrar sus asuntos discretamente durante su ausencia, bajo el pretexto de una jubilación prolongada. Todas las mañanas se afeitaba la barba y se peinaba para mantenerlo anónimo. Caminaba hasta el puesto de guardia, hacía turnos de noche, comía fideos instantáneos solo y dormía en un catre en una habitación fría con paredes húmedas.
Pero todo esto él lo aceptó sin quejarse. Lo que él quería era ver a su padre, como antes, para encontrar al anciano que una vez admiró, el que le contaba historias de Gagarin y Tolstói cuando se apagaban las luces. Para comprender en qué se había convertido, que pensaba realmente de sí mismo, más allá de los silencios. Y poco a poco nació una extraña cercanía. Iván, ahora de 68 años, encorvado y cansado, no reconoció al joven de mirada tranquila que compartía su escritorio. Mikhail era respetuoso y discreto. A veces le traía té caliente en un termo viejo, nunca hacía preguntas y parecía escuchar de verdad. Mi hijo era como tú, dijo Iván una noche, con la mirada fija en la nieve que caía por la ventana agrietada. Curioso. Demasiado curioso. Quería cambiarlo todo. Pero olvidó lo que era tender la mano, sin esperar nada a cambio. Cada palabra, como un fragmento de cristal, le dolía el corazón a Alexei. Pero no respondió. Se ablandó en el silencio, aceptó los reproches velados. No buscaba justificación ni confesión. Merecen una palabra sincera, un reconocimiento sencillo, sin artificios. Y contra todo pronóstico, aquellas largas y heladas noches, llenas de silencio y de viejas historias, se convirtieron en las más preciadas de su vida. Una tarde de diciembre, mientras un viento gélido azotaba las fachadas de hormigón y la nieve se acumulaba silenciosamente, un sordo estruendo resonó desde el sótano del viejo edificio. Un penetrante olor a plástico quemado inundó los pasillos. La sala de electricidad acababa de arder, expulsando un humo negro y asfixiante. Los residentes, presas del pánico, corrían en todas direcciones. Los niños lloraban y los gritos resonaban en la escalera. Las alarmas no funcionaban. Fue entonces cuando Alexei, vestido con su desgastado uniforme de guardia de seguridad, apareció en medio del tumulto. No pensó. Su cuerpo se movió antes que sus pensamientos. Condujo a los residentes a las salidas de emergencia, cargó a una anciana a la espalda, gritando a los que llegaban tarde que bajaran, a pesar del humo que le consumía los pulmones. Luego, sin dudarlo, regresó a las profundidades del edificio, arrastrándose bajo la densa nube de humo hasta la sala de electricidad. Allí, con un esfuerzo sobrehumano, logró apagar el interruptor principal, evitando que el transformador explotara. Una viga metálica se derrumbó tras él. Escapó por poco, pero un trozo fundido le quemó el hombro derecho. Perdió el conocimiento justo antes de que llegara la ayuda. En el hospital, lo ingresaron con su nombre falso, Mikhail Smirnov. Pero una enfermera curiosa, intrigada por su rostro, alertó a un periodista local. La historia se difundió, en cuestión de horas, los medios de comunicación la recogieron. La investigación reveló la increíble verdad. El héroe desconocido es en realidad el multimillonario Alexei Ivanovich Varlamov. Los periódicos enloquecieron. Las cadenas nacionales enviaron reporteros. Drones sobrevolaron el lugar. Equipos de televisión acamparon frente a la garita. La imagen del joven guardia de seguridad ensangrentado salvando vidas se hizo viral. Iván leyó el artículo en una esquina del periódico que hojeaba mecánicamente en el kiosco. Releyó cada palabra, sin aliento. Su corazón, endurecido por el silencio y el orgullo, vaciló. Todo tenía sentido. Los gestos discretos. Los silencios respetuosos. La mirada humilde de este joven. No era un extraño. Era su hijo, e Iván se dio cuenta de que en realidad nunca lo había perdido. Solo lo había ignorado. Unos días después, mientras la nieve caía suavemente, Alexei regresó. Llevaba un hombro vendado y un abrigo que le quedaba grande. Caminó lentamente hacia la puerta trasera del edificio. Iván lo esperaba, de pie, rígido, con las manos temblorosas pero la mirada firme. ¿Para qué?, preguntó con una voz profunda, casi quebrada. Alexei se detuvo. No levantó la vista de inmediato. Respiró hondo. Porque necesitaba volver a verte. Escucharte. No como el director ejecutivo, ni como el hombre al que aplaudían en las conferencias. Solo, como tu hijo. Tu hijo perdido. Se hizo un silencio tan pesado como el cielo invernal. Iván dio un paso adelante. Su rostro delataba una tormenta interior. Vivías en los palacios de Moscú mientras yo temblaba en una garita.
Podrías haberme enviado un billete de avión, un chofer, y elegiste una silla de plástico, una sopa tibia y noches sin calefacción. ¿Por qué? Porque tu amor, padre, no pude comprarlo. Tuve que ganármelo. Tuve que comprenderlo. Y tal vez, podría sanar lo que se había roto entre nosotros. Iván cerró los ojos un momento. Su mano se tensó. Luego, lentamente, la colocó sobre el hombro herido de su hijo. Un gesto rígido y torpe, pero de una ternura ancestral. No necesitabas vestirte elegante para eso, hijo. Pero en sus ojos rodó una lágrima. La primera en años. Pasaron las semanas. El incendio había dejado huella en las paredes, pero también en el corazón de la gente. Alexei no regresó a Moscú. No de inmediato. Se instaló definitivamente en Novosibirsk, en un modesto apartamento cerca del edificio. Discretamente, financió las renovaciones, ventanas nuevas, un sistema de cableado nuevo, un ascensor reparado y una calefacción modernizada. Pero se negó a que se publicara su nombre. Quería que los residentes creyeran que era un milagro, no una limosna. Iván, siempre fiel a su puesto, seguía trabajando. Y cada mañana, caminaba junto a su hijo, como si fueran dos compañeros. A menudo guardaban silencio, pero ahora sus silencios estaban llenos de significado. A veces, Alexei traía pan caliente. Otras veces, Iván contaba una vieja historia de la fábrica donde había trabajado durante 20 años. Y cuando el invierno volvía y la nieve cubría el mundo con un manto de silencio, Iván, de pie en su garita, les decía a quienes quisieran escucharlo. Hay un hombre rico, inmensamente rico, que eligió hacerse pobre. No para hacer una película. Ni por diversión. Sino para encontrar algo que creía perdido para siempre, el corazón de su padre. Y quienes escuchaban permanecían en silencio, conmovidos, sin atreverse a interrumpir al anciano de mirada luminosa. Porque comprendían que, a veces, las verdaderas reconciliaciones no nacen del ruido ni del oro, sino de un simple gesto, una palabra sincera, y un silencio compartido bajo la nieve.